Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Tu mente entiende que son mucho más importantes que el descanso. Aún teniendo sueño. Aún estando lo suficientemente cansado como para tener que dormir. Uno sabe que el estándar de sueño de un ser humano es de 8 horas. O por lo menos eso es lo que recomiendan, ¿no? 8 horas, a veces 7, incluso 6, pero bueno, menos de 6 no. 8 horas es el estándar. Si uno duerme menos de 8 horas, se entiende que va a tener una especie de sueño pendiente, ¿no? Como que le van a faltar un par de horas y al día de mañana uno va a llegar un poco más cansado. Bueno, muchas veces uno tiene tantos pensamientos en la cabeza que la mente quiere procesar, que incluso teniendo esas horas de sueño pendiente, para compensar lo del día anterior, más lo del día de hoy, incluso así uno muchas veces no se duerme. O sea que incluso teniendo sueño pendiente, muchas veces la mente decide que procesar determinados pensamientos es más importante que recuperar ese sueño, es más importante que descansar, es más importante que reponer energías. ¿Cómo le decimos a la mente que no haga eso? ¿Cómo le decimos a la mente que se concentre y que nos haga dormir? O que se desconcentre, ¿no? Que se olvide de procesar pensamientos, que se ponga en stand-by, que se pare. ¿Cómo se lo decimos? Sería como hablar con nosotros mismos. Es muy raro. Es, pero extremadamente raro lo que ocurre con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Más precisamente con nuestra cabeza. Porque hay muchas situaciones en las que no podemos controlar lo que ocurre en nuestra mente. Sí podemos controlar quizás nuestros actos. Ojo, que muchas veces quizás también nos encontramos o nos hemos encontrado haciendo cosas
que no sabemos cómo llegamos a hacerlas, para bien o para mal. Pero bueno, independientemente de eso, la mayoría de nuestros actos, en la mayoría de los casos, los podemos controlar. Pero no así lo que pasa por dentro de nuestra cabeza. Lo que pasa por nuestra cabeza es más similar, podríamos decir, a lo que podría ser un acto reflejo. Hay cosas que suceden solamente porque otras cosas motivan que esas cosas sucedan. Por ejemplo, nosotros no podemos mantener el cuerpo en una determinada situación si esa situación nos produce dolor. Inmediatamente el cuerpo, por un acto reflejo, va a querer finalizar con esa situación de dolor y vamos a hacer eso sin pensarlo. Por ejemplo, si nos estamos quemando, inmediatamente vamos a sacar la mano y no vamos a pensar que nos estamos quemando para decidir que sacamos la mano de donde del lugar caliente. No, lo vamos a hacer inmediatamente, sin pensarlo. Eso es un acto reflejo. Y muchas veces nuestra mente se maneja más o menos así. Nosotros no queremos pensar en determinada cosa y terminamos pensando. Es muy difícil manejar las emociones. Nosotros no queremos sentirnos de tal manera y nos terminamos sintiendo así. No podemos decidir que nos sentimos felices o no, si no todo el mundo sería feliz, ¿no? La gente se levantaría y se tendría un interruptor en su cuerpo que diría, bueno, feliz o triste. Y bueno, ¿cómo quiero estar hoy? Feliz. No, uno no lo maneja. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ante esos actos reflejos de la mente, podríamos decirle? Yo lo asemejo con un acto reflejo porque es algo que nosotros no controlamos, que se produce solo. Y se produce por la influencia de agentes externos, ¿no? Puede ser porque tocamos una hornalla caliente y sacamos la mano, o puede ser por un desengaño amoroso, ¿no? Que nos sentimos tristes. Podemos decir que es un acto reflejo de la mente, no es eso. Pero bueno, es algo que no podemos controlar. Y es algo que ocurre automáticamente. Y es algo que no podemos decidir cómo se desarrolla. Más que un acto reflejo de la mente sería como algo imposible de coordinar, imposible de decidir, ¿no? Cómo nos sentimos, las emociones, o incluso los pensamientos, que al fin y al cabo pueden ser los que en este momento no te están dejando dormir. Es como que en la mente hay una parte de la mente que uno puede gobernar y hay otra que se gobierna sola. O incluso quisiera creer que nuestra mente se maneja de una forma muy, quizás, como que nos expresa con anticipación cómo se maneja, o sea, muy anunciada. La mente procesa información todo el tiempo, pero quizás cuando procesa información por sí misma es cuando nosotros le dejamos lugar. Todo esto, obviamente, es lo que el ser humano sabe, ¿no? Y es lo que pensamos que ocurre dentro de nuestra cabeza. Quizás estamos súper equivocados, pero bueno, día tras día vamos aprendiendo un poco más lo que ocurre dentro de nuestra cabeza. Y sabemos que la mente procesa un montón de información que nosotros vamos acumulando durante el día o incluso durante nuestra vida. Y la procesa cuando tiene huecos libres, ¿no? Cuando nosotros no estamos pensando
adrede en otra cosa. Ahora, por ejemplo, yo te puedo decir que pienses en determinada cosa, o si te concentras puedes empezar a pensar en X. Pero si en algún momento dejas de pensar en X, no es que vas a poner la mente en blanco y tu mente va a ser stop. No. Vos no vas a estar decidiendo pensar en nada, o sea, no vas a pensar en nada porque lo hayas decidido, pero tu mente va a seguir procesando información. Y es eso lo que tenemos que detener. Porque cuando nosotros no estamos pensando en nada, es la mente la que decide por sí misma. ¿No? Lo podemos comparar con una mascota también, se me ocurre. La mascota, cuando está con su dueño le dice qué hacer. Sin embargo, cuando está sola, decide sola qué es lo que quiere hacer. Con la mente pasa algo más o menos parecido. Cuando nosotros no le decimos en qué tiene que pensar, la mente piensa sola, no para un segundo. Como la mente piensa sola, cuando nosotros no le decimos en qué tiene que pensar, piensa en lo que quiere y cuando quiere. Y cuando quiere muchas veces es el momento menos indicado. Como por ejemplo ahora. Ahora que estás queriendo dormir y tu mente no para. Y tu mente empieza a pensar en otras cosas, empieza a procesar información que, reitero, cree más importante que el descanso. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Recordar lo que te dije. Una mascota, cuando está con su dueño, el dueño le dice qué hacer. Y cuando está sola, decide sola qué hacer. En el momento en que nosotros decidimos dormir, dejamos de pensar en cosas y dejamos de decirle a la mente en qué tiene que pensar. Y allí es donde la mente se empieza a manejar sola, ¿no? Mente, cerebro. Y empiezan a decidir qué es más importante. Si es más importante seguir procesando determinada información o si es más importante descansar. La mayoría de las veces, o por lo menos dependiendo de cómo venga nuestra vida, va a ser más importante descansar cuando el cuerpo así lo necesite. Pero incluso puede ocurrir que aunque el cuerpo necesite descansar, la mente decida que es más importante procesar determinada información. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada. Conscientemente no podemos hacer nada. No podemos decirle a la mente, bueno, deja de pensar ahora mismo. Recordemos cómo funciona. Cuando nosotros le decimos en qué pensar, pensamos en eso. Cuando hay un hueco y nosotros no decidimos en qué pensar, la mente piensa sola en lo que se le ocurre. Obviamente que lo que se le ocurre tiene que ver con nuestras vivencias, nuestros sentimientos, nuestro día a día, nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros miedos, nuestros deseos, todo. Y dependiendo la vida que tengamos o dependiendo lo que nos haya pasado estos últimos días, bueno, vamos a tener mayor o menor actividad mental. Y la mente va a decidir que hay cosas más importantes que el descanso y hay que procesarlas, o que las cosas que hay para procesar son cosas de todos los días y las podemos procesar mañana. Entonces ahora vamos a dormir. Bueno, lo que te está pasando ahora mismo es que no, las cosas que estás pensando parece que tu mente entiende que no son más importantes, que son más importantes que el descanso. Y es por eso que en este momento las está procesando y no te deja dormir. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Nos ponemos a pensar en otra cosa. Bueno, pero tarde o temprano vamos a querer dormir, entonces vamos a dejar de pensar en eso y
otra vez vamos a caer en un vacío en el cual la mente va a empezar a manejarse por sí sola y va a pensar en lo que quiera. No podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es engañar a la mente. Hacer que la mente, obligatoriamente, esté pensando en algo sin nosotros estar pensando en nada. O sea, sin decidir nosotros estar pensando continuamente en esto, concentrar a la mente en algo para que esté pensando en eso, para que esté concentrada en eso. Como por ejemplo este podcast. Como por ejemplo la historia que voy a contarte ahora en unos minutos. Nosotros lo que hacemos para distraer a la mente, para engañarla, para que deje de procesar esos pensamientos, es entretenerla con algo. Y en este caso es este podcast, es la historia que te voy a contar. Esta historia que te voy a contar va a entretener a tu mente por un tiempo, pero se va a ir poniendo aburrida, quizás densa, inconexa, va a tener idas y vueltas, por momentos va a ser graciosa. Es la forma que tengo de distraer a tu mente de todos esos otros pensamientos que quiere procesar. Hasta ahí todo bien. Ahora vos me dirás, ¿cómo me voy a dormir si sigo pensando en algo? Pues justamente ese es el problema. Estar procesando información. Bueno, la idea es que la historia se ponga aburrida con el transcurso del tiempo. O sea, a medida que pasen los minutos, la historia se va a ir poniendo un poco más aburrida, cada vez más, hasta que tu mente decida que ya no es negocio estar despierto. Que ya no es más importante lo que está escuchando, ya no es más importante lo que está procesando. O que por lo menos no es más importante que el descanso. Así funciona, espero haberme explicado. Espero que entiendas más o menos cuál es la idea de este podcast. Es una idea que no le funciona a todo el mundo, pero a muchos sí les funciona como para poder dormirse, al igual que les funciona a los más pequeños cuando escuchan historias contadas por los grandes, ¿no? Un cuento para ir a dormir, bueno. De esa misma manera funciona. Hay gente que no se duerme escuchando un cuento. Hay chicos que no se duermen escuchando un cuento. Hay otros que sí. Es por eso que este podcast también no le funciona a todo el mundo, pero hay muchas personas a las cuales le funciona. Hay muchas personas que quieren escuchar una historia para irse a dormir. Hay muchas personas que solamente quieren escuchar una historia porque sí, a cualquier hora del día. Sea como fuere, si me querés ayudar a continuar con este podcast, patreon.com/podcast para dormirse. Allí no solamente me vas a poder ayudar a continuar con este podcast online, sino que también vas a encontrar episodios extra. Además de los que se publican en abierto, vas a tener acceso a otros episodios que se publican solamente en la página de Patreon para todas aquellas personas que colaboren. Vamos a tener un episodio que se publica en abierto y un episodio, cada vez que se publica uno en abierto, un episodio exclusivo para los suscriptores. Un episodio en Patreon a los que van a tener acceso aquellos que puedan ayudarme a continuar con el podcast. Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con las mascotas y sus ganas de hacer lo que quieran. Lo hablábamos recién hace un ratito, ¿no? La mente es similar a una mascota. A mí me gusta mucho hacer este tipo de analogías. Algunas analogías me salen bien, algunas me salen muy mal. Yo no sé realmente si la mente tiene que ver con una mascota, pero es mi forma de explicarme. Tanto que para cada cosa que explico, la mayoría de las veces hago analogías. Si seguís este podcast, seguramente te has encontrado con alguna en algún momento. Te has encontrado con que para explicar algo pongo ejemplos y muchas veces
lo hago también en la vida real. De hecho, quizás lo hago más en la vida real que aquí en el podcast. Para explicar cosas, termino poniendo muchos ejemplos y haciendo muchas analogías. Bueno, hoy hicimos una analogía acerca de las mascotas. Podemos hablar de los perros, más precisamente, ¿no? Los perros son quizás las mascotas más obedientes, porque quizás teniendo un hámster, es raro que un hámster te preste atención, ¿no? Es raro que a un hámster uno le diga, vaya y corra en la ruedita, y el hámster vaya. No, el hámster no hace caso. No sé por qué es una mascota, porque las mascotas deben hacer caso, tienen que hacer caso. El animal doméstico tiene que prestarle atención al macho alfa. Y el macho alfa es uno. Si no se puede sentir, imagínate. Hay personas que no se pueden sentir macho alfa con nadie, ni con su esposa, ni siquiera con un perro. Pero bueno, hay otras personas que sí. Hay otras personas que por lo menos con los perros sí. Hay otras personas que con sus esposas no se sienten del todo machos alfa, entonces necesitan sentirse un macho alfa con una mascota. Imagínate a alguien con un loro, un hombre intentando sentirse el macho alfa con un loro. Seguramente no le va a dar mucho resultado. Seguramente sí, lo que busca es subir su autoestima, sintiéndose el macho alfa con un loro, el loro no le va a prestar mucha atención. Hay algunos loros que hablan y esos loros quizás llenen un poco la autoestima del hombre, pero quizás sea contraproducente, porque quizás el loro empiece a hablar y a uno lo termine insultando, o termine diciéndole cosas que a uno no le convienen, o incluso termine contando cosas para él afuera que a uno no le convienen. Entonces los loros son un arma de doble filo. Los hámsters no prestan atención. El conejo lo único que hace es copular y tener conejitos. Entonces tampoco le sirve a las personas que quieren ser machos alfa. Tampoco uno puede ser macho alfa con un león, ¿no? Con una leona o con un tigre o con una manada de animales salvajes. No, porque uno no puede tener animales salvajes en su casa porque a uno se lo pueden comer. Entonces, bueno, el riesgo o sea, es muy arriesgado tener una manada de tigres en tu casa solamente para sentirte un macho alfa. No tiene sentido. ¿De qué otra cosa podemos ser? ¿Qué otra cosa podemos tener de mascota? Bueno, un gato. El gato se asemeja mucho al perro. No es porque sea parecido al perro, pero digo, se asemeja mucho porque son los animales domésticos por excelencia, pero el gato no es muy confiable, que digamos. No por nada el perro es el mejor amigo del hombre y el gato me parece que le importa poco el hombre. El hombre en general, ¿no? El hombre como raza, digo. Tanto el hombre como la mujer le importa poco. Me parece que el gato lo único que busca es su beneficio propio. El gato quiere que le des comida, que le des agua, quiere que le hagas mimos, y a donde no le haces mimos, el gato se manda a mudar y viene cuando necesita otra vez mimo, viene cuando necesita otra vez comida, viene cuando necesita otra vez agua. Empiezo a restar, ¿no? Mascotas, ya hablé del conejo, ya hablé del hámster, hay gente que tiene serpientes como animales domésticos, o una iguana, y la iguana está ahí sin moverse. ¿Qué sentido tiene tener una iguana? Imagínate, algo tan poco divertido. No debe haber nada menos divertido que tener una iguana de mascota. Incluso una serpiente, porque pobre serpiente la tienen adentro de una pecera, un poco más. Toda enroscada, no tiene espacio para hacer nada y encima, bueno, la serpiente tampoco presta atención. Es que a la serpiente le vas a decir, anda para allá, saca la lengua, mete la lengua. No, la serpiente no hace caso a lo que uno le dice. ¿Quién es el único que hace caso a lo que uno le dice? El perro. El perro, vaya mi aplauso para el perro, porque el perro es, no por nada, el mejor amigo del hombre. Y es aquella mascota más obediente, es aquella mascota más fiel. Es aquella mascota que uno sí puede darle una orden y el perro cumplirla, ¿no? Al gato uno no le puede decir sit y el gato se sienta, ¿no? Al gato, a uno le dice sit al gato y el gato se lo queda mirando así, como que por dentro se está riendo de uno, ¿no? Como que dan ganas de pegar una patada al gato, porque se nos queda mirando y es como que no entendiera, pero en realidad sí entiende.
Sí entiende, pero se hace el tonto, ¿no? A propósito, por no decir otra cosa. Nos queda mirando y por dentro se nos está riendo. El gato es muy cínico, ¿sí? Yo tenía un gato que se llamaba Cínico. A propósito, le decíamos Cini. Cini, Cini, Cini. Claro, porque había personas que no les gustaba, ¿no? Determinados proteccionistas de animales y demás, que nosotros teníamos un gato que se llamaba Cínico, entonces no les gustaba que se llamara Cínico, porque, no sé, porque alguien cínico se entiende que es alguien malo, ¿no? Entonces, vamos a poner cínico al gato, los gatos no son cínicos, los gatos son criaturas del Señor. ¿De qué Señor? Decía yo, mías, no, 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 yo soy el Señor, el dueño del gato. Pero bueno, entonces le decíamos el Cini. Podría contarte la historia de Cini, ¿no? Nosotros, bueno, sí, qué sé yo, quería hablarte de los perros, pero bueno, te puedo contar la historia de Cini, ¿no? Como para tener una linda historia para contar, ¿no? Que era mi relación con ese gato. Era un gato bastante perezoso, te diría. Era un gato que yo desde el principio, un gato adoptado, ¿no? Un gato que yo había adoptado porque no sé de dónde había salido en realidad. Bueno, sí, seguramente había salido de la panza de su madre, pero independientemente de eso, es un gato que apareció en mi casa. Apareció de muy bebé. Pero ¿qué pasa? El gato venía y me decía miau, miau, miau. Y andaba por arriba de los paredones y por arriba del techo, miau, 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 y qué sé yo. Yo lo escuchaba, pero digo, bueno, será de alguien, será del vecino, ¿quién es este gato? Me preguntaba yo por las noches, ¿no? Y no podía dormir, es por eso que escuchaba un podcast, bueno, no, mentira. Lo que sí no podía dormir, porque el gato estaba miau, miau, miau. Bueno, un día se me daba por salir al patio y buscar el gato estaba arriba del techo, miau, miau, miau. Era un gato muy chiquito todavía. Entonces digo, bueno, voy a entrar, voy a darle comida, le serví, bueno, menú de 3 pasos, un helado de postre, y el gato se quedó muy agradecido, ¿no? Me dijo, desde que comía en los restaurantes más exclusivos de París, que no probaba semejantes manjares, te agradezco mucho, qué sé yo, bueno, todo esto en lenguaje de gato, ¿no? Miau, 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 me dijo todo eso. Yo al principio me quedé encantado con el gato, porque digo, qué gato agradecido. En un principio pensé en ponerle agradecido de nombre, ¿no? Para que fuera el gato agradecido, pero me resultaba medio extraño como para llamarlo, ¿no? Como agradecido, agradecido, no va a decir, no va a entrar a su casa y le va a decir, hola, agradecido, no. Era un nombre muy muy largo, un nombre, no sé, bastante feo, no me cerraba con un nombre para gato. El gato agradecido me gustaba, pero uno al gato no le dice gato, ¿no? No le anda diciendo, hola gato agradecido, no, le dice agradecido directamente. El apócope tampoco tenía mucha, nada. El apócope era agra, el agra. Agra, no, es como que no tenía demasiado sentido decirle el agra, ¿no? Tampoco era peor, todavía era más feo que agradecido. Así que bueno, estuvo un tiempo el gato en mi casa, yo seguía haciéndole menúes, yo en su momento había estudiado para chef, entonces practicaba con el gato. Le daba mucha comida al gato, el gato había engordado, había crecido y no tenía nombre todavía. Pero el miau, 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 en su momento me resultó como medio mentiroso. ¿Por qué me resultó mentiroso? Porque, no sé, yo dudaba del gato. Yo dudaba del gato. Para mí el gato me agradecía y en un momento me llegó a decir que me quería y demás. Todo en su lenguaje, ¿no? Me decía miau, miau, miau. Miau a veces decía, otras veces decía miau. Eh, Me decía que me quería y demás, pero para mí estaba solamente por la comida. Es más, yo le decía, sí, yo le expresaba mi cariño, le expresaba mi amor, le hablaba al gato y le decía cuánto que yo disfrutaba de su estadía allí en mi hogar. Le decía que en un primer momento tenía ganas de tirar alguna zapatilla porque estaba eh, sobre el tejado y no me dejaba dormir con sus miau, miau, con sus maullidos. Le dije todo eso y le dije que ahora lo estimaba, que realmente era era alguien muy importante en mi vida, qué sé yo, y el gato lo único que me respondía era miau, 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 miau. Entonces ahí empecé a dudar.
Para mí el gato se reía por dentro. Para mí el gato lo que me decía no era verdad. No era verdad. Podía ser un gato mentiroso, le podría haber puesto Menti, ¿no? Menti hubiera sido un lindo nombre para un gato verde, ¿no? Porque me imagino un nombre que tuviese que ver con la menta, ¿no? Pero en realidad no era un nombre que tuviese que ver con la menta, sino que era un nombre que tenía que ver con su, su, con las mentiras que él decía. Por lo tanto, el Menti tampoco era un nombre lindo. Irónico le quería poner en su momento. Y todos adjetivos que hablaban de la personalidad fea del gato, de la cual me fui enterando a medida que fue transcurriendo el tiempo. Entonces el gato me decía, ¿no? Me decía cosas, me decía halagos, que yo, pero para mí por dentro me decía otra cosa. Entonces pensé ponerle irónico. Pero también la apócope era Iro, el Iro. Iro, parece un gato chino, entonces no. No, tampoco digo, pero es un gato japonés, Iro, ¿cómo se me imaginaba, ¿no? Con señoritas llegando a mi casa, no sé, amándonos allí en la cama y que después de consumado el acto sexual, se encontraban con mi gato ahí mirando, ¿no? Con los ojos así grandotes. Y, ay, qué lindo gato, ¿cómo se llama? Iro. Ah, ¿de dónde sacaste? Me van a decir, de Japón, de Finlandia, el Iro. No, entonces tampoco se pone irónico. Pero dentro de esos adjetivos calificativos despectivos que yo intentaba ponerle al gato, como que era irónico, mentiroso, cínico, cínico fue el último adjetivo que le puse. Pues me parecía que era irónico, que era cínico, que era mentiroso. Sin embargo, cínico me gustó como nombre. Cínico igualmente me suena a fábrica de objetos metalúrgicos, ¿no? Cínico, no sé por qué. Cínico y compañía, ¿no? Sería una cosa bastante interesante. Cínico. Caños, no, el PVC no, sería como caños de hierro. Cínico. Una fábrica de caños de hierro. Bueno, en este caso era mi gato, no era una fábrica de caños de hierro. Yo le decía Cini, justamente, como para tener un apócope, y además porque, como te dije al principio, diversas proteccionistas y gente amiga de los gatos, depende de qué gatos, ¿no? Hay mucha gente amiga de los gatos, pero en este caso hablo de los gatos de los animales. Eh, Mucha gente amiga de los gatos, yo sospechaba que no les iba a gustar que yo hubiese nombrado a mi mascota como cínico. Entonces le decía Cini. Cini, hasta que una señorita de estas que pasaban por mi casa para amarnos fugazmente, pero fogosamente, durante una noche, me preguntó, ¿y por qué le decís Cini? ¿De dónde viene el nombre Cini? Entonces yo le dije que era un gato que a mí me parecía que era muy cínico, porque, no sé, yo no le creía nada. Y resulta que esta señorita, era la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales Gatuno del mundo. Entonces, claro, me hizo una escena terrible. ¿Cómo le vas a poner cínico al gato? Los gatos no son cínicos. Vos debes ser del team perros. No sé, un montón de cosas. Me empezó a decir, tanto que me denunció a una organización de estas proteccionistas de animales. Ellos tenían una especie de entongue con la policía. Vino la policía a mi casa, cayeron como 3 patrullas, me sacaron esposado con una campera en la cabeza, los vecinos me miraban. Realmente toda una historia de la que, bueno, obviamente pude salir exonerado, ¿no? Porque yo no había hecho nada malo, simplemente le había puesto un nombre extraño a mi gato. Pero bueno, hay muchas personas que exageran, ¿no? En cuanto a los proteccionistas que son, y son quizás mucho más proteccionistas que los proteccionistas. Entonces, bueno, a mí me había tocado acostarme con una chica que
era una de ellas, ¿no? Era una de estas chicas que era como demasiado proteccionista, entonces incluso hasta estuve metido en un calabozo por haberle puesto cínico a mi gato. En ese interín, mi gato desapareció, mi gato escapó. Eh, claro, porque no sé si escapó porque ya no tenía quien le dé comer, porque realmente era un gato que estaba por interés. Ese hubiera sido otro lindo nombre para mi gato, ¿no? Interesado. Entonces yo le hubiera dicho, bueno, también es muy largo. Le hubiera dicho, Intere. Feo también, ¿no? Andás a ver de qué nacionalidad la gente pensaba que era. Bueno, entonces el gato desapareció. Cuando yo volví a mi casa, después de cumplir mi condena, el gato no estaba. O sea, encima que tuve que ir preso por haberle puesto un nombre a una mascota, cuando llego ya no tenía mascota. Sospecho que el gato se fue con esta chica, con la proteccionista que me metió preso. El gato se fue con ella porque ella, anda a saber qué nombre le puso, por ahí le puso Pipi, Colita, Moñito, esos nombres estúpidos que le ponen a las mascotas. Y el gato le gustó porque, bueno, esta chica seguramente le iba a dar de comer, hasta seguramente le iba a dar mejores cuidados de los que yo le daba. Entonces, bueno, no creo que mejor comida, porque yo le preparaba, ya te digo, menú de 3 pasos, mejores manjares que en los restaurantes más exclusivos de París. Pero bueno, quizás lo que el gato buscaba también era otra cosa, ¿no? Quizás lo que el gato buscaba era uno de estos dueños que, lejos de creerse los machos alfa, eh, parece como que no fueran los dueños, sino que ellos fueran las mascotas, ¿no? Que los dueños fueran los gatos. Pasa en muchas familias, pasa en las mejores familias, que al fin y al cabo los dueños son los gatos, ¿no? Porque al fin y al cabo el dueño, el que parece ser el dueño, el ser humano, en realidad no es él el que le da órdenes al gato y el que decide qué hace el gato, sino al fin y al cabo es el gato el que decide qué hace el ser humano. No es el ser humano el que le dice al gato dónde dormir, sino que el gato va donde se ubica donde quiere y logra que el ser humano lo deje, ¿no? O logra que el ser humano le dé comida a la hora que él quiere, o logra lo que fuera. Entonces, al fin y al cabo, hay personas que parece que no fueran ellos los dueños de los gatos, sino los gatos los dueños de las personas. Es por eso que me parece que los gatos no se comparan con un perro. Incluso en su aspecto exterior, ¿no? No son muy comparables con los perros. Pero más allá de eso, yo creo que los gatos son cínicos. Yo creo que los gatos son interesados. Yo creo que los gatos son mentirosos. Hay algunos que me dicen que nunca han escuchado decir al gato nada. Entonces no saben si el gato miente o no miente porque no dice más que miau. Y el miau, bueno, no se puede juzgar, ¿no? El maullido del gato no se puede saber si es verdad o mentira. Es un maullido. Yo creo que los gatos mienten. Creo que mi gato mentía. Incluso te puedo decir que todos los gatos mienten, pero no quisiera pelearme con ninguna proteccionista, incluso no quisiera ir de nuevo preso, así que mejor voy a finalizar esta historia aquí. La moraleja del día de hoy, sin ningún lugar a dudas, es ojo con quién te acuestas, ¿no? Ojo con quién te acuestas porque te puede meter preso. Eso va para todos ustedes, niños y niñas que estén escuchando este programa, incluso para aquellos que no sean niños o niñas. Ojo con quién se acuestan en todo sentido, porque realmente pueden terminar presos. Creo que se entiende. En general, me parece que esta moraleja aplica a cualquier persona del mundo mundial. Sí, no sé qué fue eso, pero bueno, fue como una especie de finalización del episodio de hoy. Si quieres ayudarme a seguir haciendo este podcast, patreon.com/podcast para dormirse. Si ya te dormiste, significa que
Este programa es súper efectivo y si todavía no te dormiste, hay muchos más episodios aquí o incluso en patreon.com/podcast para dormirse. Dulces sueños.